Bueno, pues el tambor con chaveta, calacimbre, nos avisa que estamos en el apartado con el amigo pues Pablo de Luca, Tifa Win. Tifahuén, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos nosotros, un día más, Aquí ya empezando el verano, con muchos calderos al fuego, tú sabes a lo con que me mucho refiero. calor al pobre, que quede ya una... Oye, por cierto, ¿hay alguna expresión tamasí que tenga algo o algo que nos recuerde a nuestro pasado, Guanche? El hecho de decir, no sé, como eso, ¿no? Que hace, vamos deprisa o tenemos muchas cosas que hacer, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, bueno, en Hay, realidad hay una palabra, akur, sí, que significa época, tiempo, sí, la palabra tizi, con T-I-Z-I, sí, que significa hora, sí, y hay una frase que dice que la hora es corta, ¿no? Isn't cool. O isn't cool, que sería dicen. la hora es corta, que Ah, falta vale, algo, muy bien, falta. bueno. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Bueno, hay una Y hacemos lo que expresión. se puede. Sí. Hay una expresión en el norte que también lo es muy curiosa. Dice estoy ajoreado, ajoreado. Ajoreado, ajoreado, Ajoreado es sí. que estoy apurado, que estoy, Sí, bueno, sí, que no sí. me da las horas, tengo muchos O también calderos al fuego. agoniado Sí, también. yo creo que Es una, ajoreado una debe ser expresión, como una agoniado, pero expresión, una expresión bastante. sí. Bueno, pues en primer lugar, para no más quitarte tiempo, tenemos la información importante de la celebración de un simposio Amasí en Galdar, llamado Agaldar. Ahora mismo se ha recuperado el topónimo antiguo, Ujú. y esto es o sea, buena iniciativa de lo que es el Ayuntamiento de Galdar, que está gobernado por Sosa, ¿no? El nuevo Sí. alcalde, y que se celebró, bueno, con asistencia de montones de gente del continente, de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, prestigiosos lingüistas, antropólogos, etnólogos, etcétera. Fuimos invitados también por la organización del festival. No es festival, en realidad es un simposio, ¿no? Es un valor, vamos a llamarlo así, cultural, eminentemente cultural, que habla de la identidad masij a través del tiempo, ¿no? Y fue su director técnico nada más y nada menos que Jorge Rubia, famoso y conocido arqueólogo, que fue el artífice de la existencia ahora mismo de la Escuela Pintada de Caldas, ni más ni menos, ¿no? Ah, casi nada. Y esto es importante. Y entonces, entre las autoridades, como cosa curiosa, fue invitada también, aparte de Miguel Ángel Clavijo, que es el director general de Patrimonio, y todas las autoridades, pues la vicepresidenta del gobierno de Melilla, una, una ciudadana de origen marroquí, nacionalizada española, llamada Fedala Muhatar. Y esta está empeñada en hacer cooficial el Amasij en Melilla, Ajá. junto con el castellano. Fíjate cómo se mueve la gente, ¿no? En estos andurriales, o en esos andurriales del continente. Sí, sí. Y esto fue tomado muy en cuenta por el público presente, que llenó la sala, y que las 3 jornadas que estuvimos en Agaldar, el día 11, 12 y 13 de junio, fue inolvidable, pues estuvo muy enriquecedora. Tuvimos nota de todas las aportaciones que hicieron los autores, los diversos autores, Ujú. los escritores, en etimología de las palabras, con respecto, e incluso una interviniente, una ponente, llamada Elena de Felipe, ¿no? Pues dio amplia información de los amasíes en el Ándalus, ¿no? Dio una amplísima información, ya te la pasaré, con información de cómo fue la expansión de los bereberes, de los amasíes en el Ándalus, ¿no? En todo Ujú. lo que es la España actual, ¿no? Y lo curioso es eso, ¿no? Que ya te digo, voy a repetir, esta presencia de la vicepresidenta del gobierno de Merilla, también consejera de Cultura, Fedala Mohattar, pues es un toque de atención, ¿no? A ver qué pasa aquí con lo que es la recuperación y el impulso de la lengua masí como lengua materna de los canarios, tristemente desaparecida, ¿no? Ujú. Esta es una de las cosas que quería decir, ¿no? Y que, bueno, para que nuestros oyentes tengan cumplir información de este simposio, que tiene la máxima importancia porque es un poco la continuación
del primer Congreso Mundial Amasís celebrado en 1997 en Tafira, y que en este caso pues se hizo en Agaldar, que significa la gran casa colgante, porque la cueva pintada está en las márgenes o en la ladera media de la montaña de Galdar, ¿no? La montaña de Galdar, ¿no? Bien, esta es una de las informaciones que queremos dar hoy, ¿no? Hoy ya a las puertas del verano. Cierto, Otra cierto. información que esto es importante también es una queja que hemos recibido del querido pastor de La Matanza, José Cabrero, ¿no? Que se quejaba de que sus cabras estaban siendo marginadas por el Ayuntamiento de La Matanza, ¿no? Parece que ya la cosa se ha solucionado, el Ayuntamiento de La Matanza ha tomado cartas en el asunto y ya puede circular con sus cabras. Fíjate tú que había como el rebaño de José Manuel, Sí. que bueno, que asistió y que va a asistir como siempre, ahora el 24 de junio, al baño de cabras del Puerto de la Cruz, ¿no? Que como no puede faltar a esta cita, se quejaba de que algunos vecinos extranjeros que con viviendas vacacionales en La Matanza se quejaban del paso del ganado, de que olía mal, de las cagarrutas y todo esto. Entonces él presentó una queja diciendo, bueno, yo tengo derecho a llevar mis cabras porque mi casa está en el camino, empichado, y no tengo más remedio que pasar con mis cabras porque si no, no puedo llevarla a pastar, ¿no? Sí. Y bueno, esto se solucionó, parece ser, ¿no? Y después de una batalla en la que consiguió a través del Facebook más de 500 me gusta en el sentido de apoyo total del Cierto. pueblo, ¿no? A la ganadería, que es algo que no se debe perder en Creo que absoluto. uno de ellos fue mío, creo, si no me equivoco. Además, porque mira, yo, Exactamente. la crítica mía era una crítica, creo yo, que bastante razonada. El hecho de que qué bueno es comerse el quesito, comerse la Efectivamente. carnita, comerse tal, y igual, y después Y después resulta se queja. que pasa. Por eso Y, aplaudí que el Cabildo decidiera nombrar a las cabras bomberos o bomberas para acabar con eso, esas zonas limítrofes con el monte para evitar que sea también a lo sí. mejor pues el Y fuego. después, Oye, pues muy bien, pues para eso es que hay que sí, 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 creer sí, sí, no, ya, en ya la consiguió el cabeza. apoyo, el Ayuntamiento de Matanza entró en razón, y en También, fin. bueno, pues me alegro Y mucho que bueno, don pues, Ignacio haya a ver, colaborado. que pueda perfectamente circular con su cabra sin problema ninguno, ¿no? Ujú. Y también, bueno, también había protestas de que si las recuñaban los coches, pero las recuñaban los coches, ¿cómo las recuñaban los coches? Si lo primero, que los coches estaban mal aparcados, eso es lo primero, ¿no? Que es lo que aducía él, ¿no? Y en fin, esto también es un acto de resistencia cultural importantísimo, Sí. que revela que cuando, bueno, las redes sociales se ocupan o se utilizan para concienciar al pueblo, pues la cosa sale bien. Estamos de acuerdo. Ujú. Estamos claros. Bueno, ya había gente que se quejaba porque dice que dejaban los bolichitos, que algunos decían Ya, conguitos y tal. ya. Digo, sí, pero Los oiga, conguitos que bolichitos. ahora No, y entonces, vas a ponerle a cada cabra un pañal. un pañal, ¿no? Bueno, pues pasando a otra información, hay con respecto a esta de lo que es la herencia etimológica, la herencia lingüística, la herencia genética, antropológica del Sí, pueblo canario, que tiene que ver con el pueblo de Masif, ¿no? Y vamos a un poco a referir las historias contadas a través de los siglos, en este caso en unos siglos no muy lejanos, ¿no? Estamos hablando de testimonio, como no, de viajeros franceses e ingleses, que es lo que más se han ocupado de lo que es la tradición, ¿no? O sea, hay bastantes informaciones, ¿no? Por ejemplo, de la inglesa Patricia Kinderley, que en 1778, creo recordar, sí, fue en 1777, hablaba en términos bastante claros sobre cómo eran la gente canaria de finales del siglo XVIII. Dice textualmente: los españoles los llaman moros, pero desconozco la razón por la que dan ese nombre. Estos moros, los descendientes de los guanches, son en su mayoría campesinos y criados en el campo. Son mucho más morenos que los españoles. Tienen vivos ojos negros, largos cabellos también negros y unos extraordinarios y finos dientes. Fíjate tú, este detalle, la dentadura es muy importante, ¿no? sí.
Este es un testimonio muy valioso de esta inglesa, ¿no? Esta viajera inglesa, ¿no? Existe una marcada diferenciación racial impuesta por los colonos y no por los sometidos, sus esclavos, que son considerados inferiores, es decir, moros. Ellos, Ujú. los moros canarios, son los majoreros, los magos, los maulos del campo, los hijos del sol, descendientes de los canarios aquellos, ¿no? Sí. Después el productor, el francés André Pierre Ledru, en 1796, fíjate qué curioso que siempre es a finales del siglo XVIII, cuando se produjo justamente la esquilmación, que hemos hablado en anteriores programas, Ujú. la esquilmación de las momias, Juanchi. Sí, 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 sí. Aparte de esa, nombraba a Vieri Clavijo, ¿no? Que Ujú. estuvo en la cueva de Weimar, de Erques, De ¿no? Erque, donde estaban las miles de... La cueva de las mil Sí, momias, ¿no? sí, sí, exacto. Y Sí. que hablaba de la existencia que todavía está y que está Ujú. totalmente tapiada. No se Sí. sabe el lugar exacto porque está totalmente ilocalizable y para muchos siglos, por supuesto. Y que bueno, que provocó nada más nada menos la intervención del rey español Carlos III para apropiarse de una momia que está en Madrid, como se sabe, en el Museo Sí, que están Arqueológico. pidiéndola ahora desde aquí para que la traigan de Bueno, nuevo de vuelta. Ujú. bueno, después este André Pierre Ledru, el viajero francés, en 1796 decía que los españoles residentes en las islas, que tú, que se vanaglorian de ser descendientes de una raza pura, no quieren vincularse con ellos, con los guanches, pues lo Sí. consideran bastante. Fíjate tú Ujú. lo que decía. Por otro lado, hay otra información que dice que muchos de ellos, los antepasados, jamás tuvieron problema en unirse con los, diríamos, habitantes que llegaron del continente durante el siglo XVI, los moriscos, Ujú. 17 y 18, que arribaron al archipiélago, ¿no? Sí. Después también hay una, que lo dice otro autor, en este caso el viajero inglés Thomas Sprat, Ujú. a mediados del siglo XVII, estamos hablando de una época anterior, 1600 y pico, que confirman el rechazo que sienten los canarios hacia los que eran los nuevos colonos y que no había, o que había una costumbre para evitar casarse gente de la isla con colonos, o sea, para favorecer la endogamia. Ujú. Esto explica mucha de la genética y diríamos, muchos rasgos que hoy en día todavía afortunadamente se ven en las Se islas, ¿no? siguen, ¿cierto? Ujú. Esta especie de no mezcla con poblaciones de colonos, sino que se casaban entre canarios, entre isleños, ¿no? Ujú. Que, bueno, que había realizado pues un estudio por el cual estos guanches eran reacios a Sí, mezclarse con tanto ellas como ellos, sobre todo ellas, ¿no? sí. Porque estamos hablando de colonos, en este caso masculinos, ¿no? Con mujeres guanches, a poder casarse y un poco ir en detrimento de lo que era la continuación de la etnia, ¿no? Sí, Por lo claro. tanto, ahí tenemos un dato que explicaría esa deriva genética que todavía explica muchos rostros canarios actuales, ¿no? Sí, cierto, Que cierto. recuerdan a los guanches, ¿no? Mm. Y que está confirmado por la investigación que hizo Rosa Fregel, de la Sí, Universidad de Laguna, 2019, la genetista, la gran sí. genetista, Sí, de que además realejera de exactamente, nacimiento. exacto, por eso te lo La Cruz digo, que Santa, ¿eh? ella es de los realejos, de la La Cruz Cruz Santa. Santa, ella es cruzantera, ¿eh? Sí, Cruzantera. yo la conozco personalmente, Sí, sí. me una gran amistad con ella y evidentemente esto es un orgullo porque demuestra, y además es muy, muy reconocida en Norteamérica porque trabaja Sí. con universidades americanas, de que en más de un 55% en todo el archipiélago pervive la ascendencia genética Bueno, y además que estamos hablando guanche, de un aporte de antiguos canarios. tremendo, que comparado a otros sitios donde, pues bueno, quizás a lo mejor hay más presencia, no es tan pura, es increíble eso, sí, sí, sí. Es una nota bastante, poco conocida, pero que sin embargo es una evidencia, ¿no? Otro día podremos hablar de esos rasgos que están en los altos del Valle de la Orotava, de esos Sí, niños pelirrojos, con exacto, sí, pecas, ojos azules. está bien esta aportación porque justamente en la comarca, yo estuve hace tiempo, hace años, ¿no? A finales del siglo pasado, en la parte de Benijo, y es curioso porque en la parte de Benijo hay muchos rubios con ojos azules, Y no pelirrojo sé si, también. y pelirrojos, efectivamente. Eso es una herencia, diríamos, y date cuenta que Dácil
o Adrasil, Sí, que fue una de las hijas, no la única, del Mensei Benchomo, sí. que era el Mensei de Taoro, en el cual está inserto absolutamente hoy en día en el municipio de Los Realejos, ¿no? Ujú, Pues era rubia con los azules, ¿no? sí. Tenemos Bueno, aquí, y después está el caso del Riff, ¿no? Que todo el mundo sabe exactamente, que en esas... En el RIF también hay también gentes de ojos azules. Hay un porcentaje de un 15 o un 20%, no Sí, mucho. Y también en la Cabilia, en la Cabilia del norte de Argelia, sí. también hay Gente con piel clara, con este piel tipo de piel blanca. clara, blanca, lo Sí, cual deja un poco sorprendido a los europeos. Dice, coño, pues esta gente no sí. son morenos, no son medio No, pero ellos se así, tapan mucho por el sol pero también, no. claro. Ujú. Pues claro, la gente del sur, y estamos hablando ya del Marruecos profundo, ¿no? De la parte desértica, ya Sí, son más morenos, pero evidentemente la gente del norte de Marruecos sí son más de pieles más claras y que ya recogían los autores, sí. mismo Sabino Berteló lo recogía también este dato, Ahí, ¿no? ahí suenan los Y otro, bucios, ¿eh? y otro autor, En su y memoria, ¿eh? otro autor que no hay que olvidar, también inglés, Sir George Glass, Sí, en Jorge Glass. 1760, en Sí, 1760 recoge muchísima información. O sea, lo que no recogieron algunos autores, a excepción de Viana y Clavijo y de Viana, lo recogieron autores extranjeros y sí, viajeros extranjeros, tanto ingleses como franceses. Eso es lo que podemos decir, ¿no? sí. Pero bueno, la Bueno. información de Viana, ¿Mm? que ya daremos más eh, detalles sobre esta aportación, Sí. diríamos, cultural, ¿Mm? es muy importante y además hecha en poesía, o sea, escrita en verso. La Sí, historia sí. de la conquista de Canarias hecha en verso por Antonio de Viana, ¿Mm? que se está estudiando en los colegios desde hace ya unos años en el instituto, pues está dando un poco Bien. a conocer lo que es la realidad de Sí. la historia canaria, porque fue transmitida justamente por la abuela de Viana, que era Guanche, María González. Sí, 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 sí. Bueno, el otro día hicimos nosotros un aporte ahí, recordando la importancia de los amuznaos, de esos hombres sabios y mujeres sabias, pero sobre todo hombres que, claro, era por el tema, lógicamente, sobre todo patriarcal y demás, ¿no? Que se ponían sentados y los chiquillos se ponían delante de ellos a escuchar todas esas historias, ¿no? Sí, Al igual que después lo hicieron nuestras madres, ¿no? En esas historias de efectivamente. miedo, de cosas que nos contaban y demás, ¿no? Pues bueno, eso es la historia viva que estamos nosotros contando y sobre todo con la oficialidad, con el rigor pues académico, científico, pero también con un aporte de amor y de querencia, de sentimiento hacia nuestra historia, nuestra familia, nuestros genes, lo llevamos en la sangre. Por eso, cuando hay Efectivamente. alguien que por ahí, cuando yo digo yo, el guanche que llevo en mi sangre, mucha gente al principio, yo digo, no señores, Se no queda se sorprendido. equivoquen. Yo llevo, mi sangre es O positivo. Y dicen que los O positivos tenemos mucha opción de ser también, en este caso, y tener un aporte de sangre guanche. Eso es lo que emana de estudio que se ha hecho y demás en nuestra tierra, entre otras cosas, por otras Sí, personas. pero bueno, pero es que hay unos versos que lo cantan en las malagueñas incluso, ¿no? Sí, sí, Que es que cierto. dicen, no reniegues de tu raza, Sí, señor. ser canario es un orgullo, lleva la frente bien alta Sí, y señor. defiende lo que es tuyo. Claro que Pues sí. estas Y cuatro sí, versos sí, definen claramente lo que hay. claro. Y O está si recogido en no, el folclore. sí, y después lo que decía Valentina, la de Sabinosa, que lo decían masculino, lo costumbre de los viejos no deben abandonarse, oiga. Efectivamente. Bueno, pues Efectivamente. ya terminando ya este apartado que el día de hoy Pues con muy bien. Pablo de Luca, cogeremos, la semana que viene será la última por lo pronto en cuanto a Tanimir Canario Sí, se refiere, cogeremos vacaciones. En agosto estaremos aquí de nuevo a ver si tenemos ocasión de recibirlo aquí en el estudio con nosotros en directo sí, en la mañana y sí, seguir hablando de procuraremos ello. estar. Y pendiente la presentación del libro aquí en Los Realejos, cuando Samuel venga, que tiene unos días, Efectivamente. hablaremos con el señor concejal de Cultura, Samuel Muy Farray bien. Rodríguez, para que él nos Muy indique qué bien. día puede ser óptimo para presentar. Y que, por cierto, hay mucha gente, le digo, pues ese día vayan, ese día que pregunten, porque hay un montón de gente interesada en expresiones, le llama la atención. Y qué bueno cuando un chiquillo joven te dice, Isidro, en el intre, porque sabe que estamos usando, claro, sí, cada día Sabe que la son más, palabra, sí, que la voz bien, intro significa un momento. sí. Un Pues ciclo. bueno, nos vemos, Pablo, un saludo, Bueno, gracias, Archie saludos. Lilita, Ahí full, te ten Lili. mer, ten mer.